conducción permanente. La conducción, ya habíamos hablado de esto también, pero no importa, repasamos. Es un mecanismo de transferencia de calor propio de cuerpos sólidos. Ocurre con una transmisión interna de energía vibracional. Inge, no está compartiendo pantalla. Dime. No está compartiendo pantalla, Inge. Perdón. Ahora sí. Ya. Decía que la conducción es propio de los sólidos y ocurre a nivel atómico, como una especie de energía vibracional que va de un átomo a otro átomo. Y eso es lo que se observa. Si consideramos, por ejemplo, esto como un sólido, aquí tenemos átomos que conforman el sólido. Las fuerzas de cohesión entre estos átomos son enormes. Por eso es que el sólido es una unidad muy cohesionada. Los átomos no se liberan fácilmente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta superficie se expone a un ambiente de alta temperatura, acá tenemos alta temperatura, los átomos de esta superficie empiezan a vibrar. Todos estos átomos vibran y ese estado de vibración de alguna manera se contagia a los átomos que están al lado. Estos también van a empezar a vibrar y de esta manera la conducción se va a transmitir de un plano a otro plano. Entonces la vibración continúa y llega al último plano de átomos. Entonces el estado de vibración, como sabemos por termodinámica, establece el nivel térmico. Por tanto, si la temperatura en esta superficie, que voy a llamar T sub I, es mayor a la temperatura de esta superficie externa, a la que voy a llamar T sub 0, al ser la temperatura T sub I mayor a la temperatura del plano externo, es decir, T sub 0, el calor se transmite en esta dirección, ¿no? Como ya sabemos. El calor depende de la diferencia de temperaturas, entonces el calor viaja en este sentido. Entonces, ¿qué significa esto? A nivel microscópico, significa que estos átomos que están a esta temperatura tienen un mayor estado vibracional que estas otras, porque están a una menor temperatura. Entonces, el estado vibracional va decreciendo en función de la temperatura. O también podemos hablar a nivel atómico como energía interna, ¿verdad? Entonces, si la energía interna no es más que el estado de la energía cinética de vibración, traslación de los átomos y moléculas, en este caso, si la temperatura de este plano es mayor a la temperatura de este otro plano, podemos decir también que la energía interna es mayor en este plano que en este otro. Entonces, así se entiende la conducción, como un estado de vibración que se transmite de átomo a átomo. Y esto justifica por qué el mecanismo es
propio de los medios sólidos, porque los medios sólidos están constituidos por átomos, a diferencia de los fluidos que están constituidos en base a moléculas. Entonces aquí son átomos. Bien. Estamos con conducción permanente. La conducción permanente es un caso particular, como lo es también la conducción no permanente. Entonces, como este capítulo está destinado a la conducción permanente, vamos a deducir la ecuación general de la conducción, y de esa ecuación general vamos a encontrar como un caso particular la conducción permanente. Entonces, para deducir, elegimos un cubo de dimensiones delta X igual a delta Y e igual a delta Z, que está en el espacio, es decir, en coordenadas X, Y y Z. Y el calor se transmite a cada una de esas caras. A la cara que está en la dirección X, en realidad la cara es normal al eje de X. En esa dirección se transmite el calor Q sub X. El calor en la dirección Y, esta área es normal a la dirección Y, ¿no? Como se observa, y a la dirección Z. El calor en la dirección Z es a través de esta área que es normal a la dirección Z. Entonces, en este cubo realizamos un balance de energía. El volumen de este cubo es delta X igual a delta Y, delta X por delta Y por delta Z, que también podemos escribir como, al ser un cubo de, bueno, las aristas tienen la misma dimensión, esto también podemos escribir, decía, como delta X al cubo, delta X al cubo, o delta Y al cubo, o delta Z al cubo, al ser delta X igual a delta Y e igual a delta Z. Pero también podemos escribir como, por ejemplo, para la dirección X, las dimensiones del área de transferencia de calor son delta Z y delta Y. Delta Z por delta Y, que constituye el área de transferencia de calor, por delta X. El cubo también podemos escribir en función del área para el calor en la dirección Y. Esta área tiene como dimensiones delta Z y delta X. Delta Z por delta X. Este es el área de transferencia de calor, multiplicado por la altura, que ahora se constituiría en delta Y. Y así. Entonces, como ven, hay diversas formas de escribir el volumen. Bien. Planteamos el balance. Calor que ingresa a delta B menos el calor que sale de delta B más el calor generado dentro de delta B debe ser igual al cambio en la energía interna de delta B. Es el clásico balance. Lo que entra más lo que se genera es igual, lo que entra más lo que se genera menos lo que sale es lo que queda. ¿Y cómo queda? Como energía interna. Entonces, escribimos las expresiones: calor en X, calor en la dirección Y, en la dirección Z, que ingresa, menos el calor en las tres direcciones, en X, Y y Z, que sale, más el calor que se genera en este cubo es igual al calor que queda en el volumen, queda como energía interna.
Sabemos que la energía interna es lo mismo que el calor sensible. Otra vez, concepto de termodinámica. Bien. Ahora, escribimos las expresiones del calor, de estos calores. Para el calor que ingresa en la dirección X, estamos adelantándonos en esta expresión, la vamos a deducir más adelante. Entonces, admitimos que la expresión del calor que ingresa es esta. El calor que sale en la dirección X, matemáticamente escribimos como la suma del calor que ingresa más la variación del calor que ingresa respecto de X por delta X. La justificación es matemática, no vamos a entrar dentro de ese campo, sino también simplemente admitimos esta expresión como valedera, como correcta. Bien, las expresiones en las direcciones Y y Z van a ser similares a esta, para el calor que ingresa y para el calor que sale. Ahora bien, el calor que se genera en el cubo de volumen delta V puede ser debido a diversas causas. Por ejemplo, efecto Joule. El efecto Joule es la transformación de la energía eléctrica en calor. A eso se llama efecto Joule. Seguramente lo han estudiado en alguna parte de la física. Efecto Joule. Por ejemplo, una resistencia eléctrica, si queremos transformar esa corriente eléctrica o esa energía eléctrica en calor, utilizamos una resistencia, es decir, un alambre de alta resistencia. Por ejemplo, en una resistencia donde el material es niquelina, resistencia eléctrica. La niquelina ofrece gran resistencia a la corriente eléctrica. Entonces, por efecto de esa gran resistencia, la corriente eléctrica se transforma en calor. Puede haber reacción química de tipo exotérmica. O sea que en este cubo pueden haber sustancias químicas que entran en reacción. Si es exotérmica, entonces desprende calor. O puede haber reacción nuclear. Se imaginan una sustancia radioactiva y una especie de pila de un material que genera reacción nuclear. Y esa reacción es controlada introduciendo poquito, introduciendo más, es decir, ese elemento que genera la reacción nuclear es la forma de controlar este proceso. Entonces, puede ser variado. La producción de calor en este cubo es variado. En forma genérica lo establecemos como Q sub G. El calor sensible o cambio de la energía interna se escribe matemáticamente de esta manera, de esta forma: masa por calor específico por la variación de la temperatura respecto del tiempo. Entonces, aquí estamos explicando la simbología utilizada. X y Z son las coordenadas de posición en el espacio. T mayúscula es la temperatura. Tita es el tiempo. Para no confundir, van a encontrar seguramente en otra bibliografía, para la temperatura T y para el tiempo T minúscula. T minúscula utilizan para el tiempo. Entonces, para evitar cualquier confusión, lo que hacemos nosotros en la materia es diferentes símbolos. T mayúscula para la temperatura y a veces también T minúscula. Por ejemplo, vamos a ver que T mayúscula utilizamos para escala absoluta, grados Kelvin, grados Rankine, Reaumur, y T minúscula para grados centígrados. Entonces, también para evitar ese conflicto, utilizamos para el tiempo tita, totalmente diferente de T. K es el coeficiente de conducción térmica. De esto también vamos a hablar con más detalle más adelante. Adelantar, sin embargo, que se trata de una propiedad. El K
el coeficiente K es una propiedad de los materiales. Los metálicos altamente conductores tienen un K elevado y los aislantes tienen un K muy pequeño. A es el área de transferencia de calor, es el área a través del cual el calor se transmite. En el caso del cubo ya hemos identificado esas áreas. C sub T es el calor específico del material, también es una propiedad de los materiales. Y M es la masa contenida en el cubo de volumen delta B. Reemplazando, en la expresión del balance tenemos calor A. Lo que estamos mostrando acá ya es una expresión deducida, porque para el calor que ingresa reemplazamos estos términos. Este término es para la dirección X, es similar para la dirección Y y para Z. Y para el calor que sale, reemplazamos también en esta expresión. El calor generado lo manejamos como un término genérico, dijimos, y para el calor sensible utilizamos esta expresión. Entonces lo que estamos haciendo es reemplazar en estos términos de calor que ingresa y calor que sale. Y aquí ya podemos observar que el calor que ingresa menos el calor que sale va a motivar que se simplifiquen los calores que ingresan, y lo que va a quedar con signo negativo es esta expresión. Y aquí mostramos ese resultado directamente. Menos los términos que quedan, más el calor generado igual al calor sensible, la expresión matemática. Ahora, la derivada del calor que ingresa respecto de X es esta expresión. O sea, lo que estamos haciendo aquí es menos la derivada respecto de X del calor que ingresa, por ejemplo, en X por delta X sería menos la derivada respecto de X de menos K de X por el área de X y por la derivada de la temperatura respecto de X. Que multiplica a delta X. Igual. Considerando a K como una constante y lo mismo al área como una constante, entonces tenemos menos por menos más K por K de X, área de X, por la segunda derivada de la temperatura respecto de X y por delta X. Entonces lo que estamos mostrando es ya este resultado en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Bien, ahora lo que tenemos aquí es el producto del área por delta X. Hemos visto que el área, analizando solamente en X, el área para la dirección X es el producto de delta Y por delta Z. Entonces, si agrupamos los términos área por delta X, ¿qué tenemos? Tenemos el producto delta Y por delta Z y por delta X. ¿Y qué es este producto? Este producto es el volumen, delta B. Entonces, en todos los términos de la expresión, el producto de área por delta X va a ser el volumen.
el producto del área A sub Y por delta Y también va a ser el volumen. Y lo mismo, área en Z por delta Z va a ser el mismo volumen. Entonces, podemos factorizar el volumen que está en estos tres términos. Y también podemos, a ver, lo que estamos haciendo acá, aquí está el volumen. Tomando en cuenta que la masa es igual al producto de la densidad por delta V, siendo ρ la densidad del cuerpo, podemos escribir, estamos a ver acá, para la masa delta V, tenemos delta V y ya. En esta expresión del calor sensible o energía interna, expresamos la masa como el producto densidad por volumen, hasta acá. Y como aquí teníamos el volumen en cada uno de estos tres términos, factorizamos el volumen y dividimos cada término por el volumen. De esa manera, desaparece el volumen de estos tres términos, aparece en el denominador de esta expresión el volumen, como se ve, y en esta expresión, en el denominador también vamos a tener el volumen, delta V, pero como la masa es ρ por delta V, ese volumen se simplifica con el volumen que está en el numerador, y finalmente tenemos esta expresión. En esta expresión vemos que se trata de una ecuación diferencial a derivadas parciales de segundo orden, ¿verdad? Donde las variables que están involucradas son la temperatura, la posición X, Y, Z y el tiempo. Entonces, es una ecuación diferencial a derivadas parciales de segundo orden con variables temperatura, posición y tiempo. Ahora, en los libros seguramente va a encontrar una expresión diferente a esta. Y esa expresión se consigue considerando que se trata de un cuerpo isótropo, es decir, el volumen que hemos elegido para el análisis es de un cuerpo isótropo. ¿Qué significa cuerpo isótropo? Que los coeficientes de conducción en las tres direcciones son iguales, en X, en Y y en Z. Como ven, los primeros tres términos están acompañados del coeficiente K, en X, en Y y en Z. Entonces, si el cuerpo se considera isótropo, los coeficientes son iguales. Lo contrario a isótropo sería anisótropo. En un cuerpo anisótropo, los coeficientes K serían diferentes. Pero bueno, un cuerpo anisótropo es un cuerpo real. Generalmente, los cuerpos reales son anisótropos, por tanto, sus coeficientes van a ser diferentes. Pero en este caso, para simplificar esta expresión, estamos considerando que se trata de un cuerpo isótropo. Entonces, los coeficientes son iguales y estamos llamando K coeficiente. Entonces, lo que hacemos ahora es dividir por K todos estos términos de este lado de la igualdad y también dividir entre K este término. Realizando esa operación, entonces va a desaparecer K de estos tres primeros términos y va a aparecer K en el término del calor generado. Entonces, a esa expresión donde está involucrado el coeficiente K, llamamos Q'. Y esta es la energía generada por unidad de volumen, porque está dividido por delta V. Bien. Y este término queda dividido también entre K. Bien, ahora, resulta una expresión ρ sobre C sub P
y sobre K. Este es el inverso de un coeficiente llamado coeficiente de difusividad térmica, que se puede interpretar como la capacidad que tiene un material para transmitir el calor a través de su masa. Como depende de K, de ρ y de C sub P alfa, entonces un alfa grande nos da a entender de que el calor se transmite con cierta facilidad a través de su masa. Y un alfa pequeño lo contrario. Como vemos, alfa depende en forma proporcional con K. Hemos indicado que los materiales, por ejemplo, conductores de calor, tienen K elevados grandes. Entonces, eso va a dar lugar a un alfa grande. Y los materiales aislantes tienen un coeficiente K pequeño. Por tanto, darán lugar a un alfa también pequeño. Entonces, esa es la idea que nos da el valor de alfa. Coeficiente de difusividad térmica o simplemente difusividad térmica. Entonces, en los libros seguramente van a encontrar esta expresión. Y vemos que esta expresión se logra a partir de esta, que sería la ecuación general. Por eso estamos indicando acá, es la expresión general de la conducción. Y se llega a esta considerando que se trata de un cuerpo isótropo, es decir, un cuerpo ideal. Bien, entonces, a partir de esta ecuación a la que se ha llegado, podemos encontrar casos particulares. Antes de entrar a los casos particulares, podemos resumir que se trata de una ecuación diferencial a derivadas parciales, de segundo orden o de orden 2. Bien, para resolver esta ecuación hay métodos, hay varios métodos. Seguramente ustedes han visto estos métodos o alguno de ellos en la materia que han cursado de ecuaciones diferenciales e integrales, creo que se llama así. Entonces, obviamente, nosotros no nos vamos a detener en la parte matemática, sino en los resultados alcanzados. Entonces, cuando resuelve esta ecuación diferencial, vamos a encontrar una solución que en su forma más simple sería temperatura función de la posición X, Y y Z y del tiempo θ. Entonces, es una expresión en la que están involucradas las tres variables, la temperatura, la posición y el tiempo. Bien, ahora, si esta es la ecuación general, los diferentes casos que se estudian en la conducción constituyen casos particulares de esta ecuación diferencial. Entonces vamos a analizar que existen tres casos. La ecuación de Fourier, la llamada ecuación de Fourier, se consigue haciendo que el calor generado sea cero, simplemente haciendo que sea cero. Entonces lo que queda de la ecuación general es esta. Por tanto, a esta expresión se llama ecuación de Fourier para conducción, ecuación de Fourier para la conducción no permanente. Vemos que las variables involucradas son temperatura, posición y tiempo. No hay generación de calor. Entonces, esta es la ecuación de la conducción no permanente. Lo voy a escribir.
es la ecuación de la conducción no permanente. No permanente. Se trata de una expresión, la solución se trata de una expresión temperatura función de la posición X, Y y Z y también del tiempo. Conducción no permanente. Ecuación de Poisson. Conseguimos la ecuación de Poisson haciendo que la variación de la temperatura con el tiempo sea cero. O sea que la temperatura no cambia con el tiempo, es constante con el tiempo. Y lo que queda se llama ecuación de Poisson. El tercer caso es la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace se consigue haciendo que la variación de la temperatura con el tiempo sea cero, o sea que la temperatura no cambia con el tiempo y el calor generado es cero. Esta es la ecuación fundamental de la conducción permanente. De la conducción permanente. Y la solución nos va a dar una expresión de temperatura solo función de la posición X, Y y Z y no del tiempo. Entonces la diferencia entre la conducción permanente y la conducción no permanente es esta, el tiempo. En conducción no permanente el tiempo es una variable. En conducción permanente, el tiempo no aparece como una variable, solamente la temperatura depende de la posición. Bien, estamos en el capítulo de la conducción permanente, por tanto, la ecuación fundamental es la ecuación de Laplace. Por tanto, la forma que adquiere la ecuación de Laplace está dada de esta manera o matemáticamente como nabla al cuadrado de la temperatura igual a cero. Ustedes manejan la simbología matemática, conocen, si han llevado la materia de ecuaciones diferenciales, saben caracterizar este tipo de ecuación, saben resolver estas ecuaciones en el método tradicional. Recordarán que todo tipo de ecuación tiene su solución general y esa solución general tiene coeficientes que deben ser hallados aplicando las condiciones de contorno. Se aplican las condiciones de contorno y se encuentran las variables de esa solución general para llegar a una solución particular. Entonces, son ecuaciones diferentes. Como son ecuaciones diferentes, tienen sus soluciones generales y esas soluciones generales se resuelven aplicando condiciones de contorno. Ese es el método tradicional. Hay otro método basado en la transformada de Laplace. Y bueno, como les decía, no vamos a repetir algo que ustedes ya lo han visto, ecuaciones diferenciales, cómo resolver ecuaciones a derivadas parciales, ecuaciones ordinarias, todo eso ustedes ya lo han visto. Bien, entonces en este capítulo que es conducción permanente, esta es la ecuación fundamental. Pero la solución de esta ecuación conlleva, como saben ya ustedes, todo un problema matemático. Entonces, para facilitar la solución de problemas, se recurre a otra ecuación que se llama ecuación de Fourier para conducción permanente. Entonces vemos que hay dos ecuaciones de Fourier. O
hay que diferenciarlos con toda la claridad necesaria. Hay una ecuación de Fourier para conducción no permanente, que es esta. Y hay una ecuación de Fourier para conducción permanente, pero en realidad la ecuación que es básica para conducción permanente es la ecuación de Laplace. Pero el tratar de resolver un problema con la ecuación de Laplace conlleva toda la complejidad matemática de la solución. Entonces, para simplificar la solución de problemas de conducción permanente, no se utiliza la ecuación de Laplace, sino se utiliza la ecuación de Fourier, pero para conducción permanente, ¿no? Con esa aclaración, veamos ahora cómo se deduce la ecuación de Fourier para conducción permanente. Aquí estamos haciendo la aclaración. Existen también las llamadas ecuaciones de Fourier para conducción permanente, las cuales pueden deducirse analíticamente de la ecuación de Laplace, es decir, de esta ecuación, siendo el procedimiento enteramente matemático. Otra forma de deducir estas ecuaciones es por el método gráfico. Entonces, vamos a recurrir al método gráfico. Vamos a ver qué sencillo. Entonces, deducción gráfica de la ecuación de Fourier. Este es un cuerpo sólido. La superficie externa, una de ellas, hay dos superficies externas de este cuerpo, esta superficie y esta. Llamaremos esta superficie externa interna y esta superficie externa externa. ¿Por qué? Porque al estar a una temperatura mayor que esta, generalmente forma parte de un recinto, de un espacio, por ejemplo, el interior de un horno. Y eso da lugar a una temperatura más elevada. En cambio, esta otra superficie está en contacto con el medio ambiente, por tanto su temperatura es menor. Entonces, ambas caras externas, la interna y la externa propiamente dicha, se hallan a temperaturas diferentes. Los planos internos, que están representadas por estas líneas, van a estar a temperaturas comprendidas entre esta temperatura y esta otra. Ahora bien, podemos admitir que esta línea representa las temperaturas de estos planos internos. En realidad, para entender tal vez con más claridad, lo que se está haciendo es manejar un sistema de coordenadas para las posiciones de plano X y otro eje para las temperaturas sobre la cara externa interna, es decir, se ubica este sistema así y sirve para las temperaturas. Entonces, las coordenadas que se están utilizando son temperatura versus posición del plano X. Cualquier plano se identifica mediante este sistema de eje X. Por ejemplo, queremos identificar, por decir, este plano. Lo vamos a identificar mediante su posición X. De esta manera. Entonces, todos estos planos internos se encuentran a temperaturas comprendidas entre T sub I y T sub 0. Ahora, esta línea que vemos, donde se ubican las temperaturas de estos planos internos, a ver, vamos a identificar estos planos como 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la temperatura del plano 1 en el eje de temperaturas va a estar identificado como T sub 1. Para el plano 2, su temperatura en este eje va a ser T sub 2 y así.
Entonces vemos que esta línea representa a las temperaturas de los planos internos. Pero no siempre puede ser una línea, puede ser una curva. Entonces, si es una curva, la curva puede ser cóncava, es decir, de esta manera, o convexa. Cuando se trata de curvas, ya sea cóncava o convexa, hablamos de distribuciones de temperatura no lineales. Distribuciones no lineales de temperatura. Son distribuciones no lineales. En cambio, cuando las temperaturas se sitúan sobre una línea, como en este caso, hablamos de distribución lineal de temperaturas. Aquí tenemos una distribución lineal de temperaturas. La más sencilla, obviamente, es la distribución lineal. Y muchos análisis de aspectos teóricos de la transferencia de calor, es más fácil considerar que existe una distribución lineal a una distribución no lineal. Pero en los hechos, en la realidad, podemos hablar que los cuerpos reales manejan distribuciones no lineales y los cuerpos ideales distribuciones lineales. Entonces, para encontrar la ecuación de Fourier, primero nos basamos en una distribución lineal y el resultado lo generalizamos a una distribución no lineal. Entonces, ese es el procedimiento en este método gráfico. Entonces, admitiendo primero una distribución lineal, la pendiente de esta línea se puede escribir como la relación entre delta t, o la relación entre delta t y delta x, ¿verdad? La pendiente es la tangente, ¿verdad? En realidad, la tangente es esto sobre esto. Sí, es la tangente del ángulo. Si observamos, lo voy a identificar con más claridad. El triángulo que estamos analizando es este que tiene como cateto la línea que estoy trazando, perdón, como hipotenusa, y como catetos este que vendría a ser delta X, y este otro cateto que viene a ser delta T. Entonces, la pendiente es la tangente de este ángulo. Lo voy a también identificar así. Si llamo a este ángulo gamma, la pendiente de esta línea va a ser la tangente, es decir, este cateto, tangente de gamma, que sería este cateto sobre este cateto. O sea, que la pendiente estoy estableciendo como tangente de gamma. Cateto, opuesto al ángulo delta t. Aquí está. Cateto adyacente al ángulo gamma, delta x. Pero delta t es la diferencia t sub i menos t sub 0. Y delta x es el espesor del cuerpo. Perdón, un momentito. Bien. Puedo escribir también de esta manera porque t sub 0 es menor que t sub i. Entonces, bajo esta forma, la expresión va a resultar negativa. Entonces, es igual, es equivalente. Menos t sub i menos paréntesis t sub i menos t sub 0 sobre delta x. Y se justifica ese signo negativo porque se trata de una pendiente negativa. Una pendiente positiva
será en este sentido, ¿verdad? Entonces se trata de una pendiente negativa, entonces el signo negativo es totalmente justificable. Es una pendiente negativa. Por tanto, la pendiente, hemos encontrado una expresión para la pendiente de esta forma o igual a esta otra. Ahora, hacemos un análisis de proporcionalidad. El calor es proporcional al gradiente, y es cierto. A mayor gradiente, mayor calor, ya que el gradiente es la diferencia de temperaturas entre T sub I y T sub 0. Por una parte. Por otra parte, el calor es inversamente proporcional al espesor, y eso es también totalmente cierto. A mayor espesor, mayor resistencia al calor. A menor espesor, menos resistencia al calor. Entonces, funciona, esta proporcionalidad inversa funciona. Y también encontramos que el calor es proporcional al área de transferencia de calor. A mayor área, mayor calor. Y por supuesto, a menor área, menor calor. Sabemos que matemáticamente toda proporción se convierte en una igualdad si hacemos uso de una constante. Entonces, estos términos podemos agruparlos en uno solo. Y, bueno, no me gustaría perder esto que hemos hecho. No, lo vamos a escribir otra vez. Entonces, el calor podemos escribir con una proporción. Es el signo igual. Directamente proporcional al gradiente también directamente proporcional al área e inversamente proporcional al espesor, delta X. Bien, decía, matemáticamente es posible convertir una proporción en una igualdad si hacemos uso de una constante. Si a la constante llamamos K, es decir, lo que estamos haciendo es aplicar una relación matemática, establecemos una igualdad haciendo uso de una constante. Tanto constante que multiplica al producto área por gradiente dividido por el espesor delta X. Si a esta constante llamamos K, y sabemos que K es el coeficiente de conducción, es el coeficiente de conducción, entonces de esa manera hallamos la expresión de Fourier para conducción permanente. Pero cuando la distribución es lineal, para un caso de distribución lineal, ¿verdad? Esta es la expresión de Fourier, donde sabemos que delta T es un término negativo y correcto. Esta va a ser la pendiente negativa de la línea de distribución de temperaturas. Bien, entonces esto es para distribución lineal. Ahora, ¿cómo procedemos para hallar la expresión de Fourier para una distribución no lineal? Bueno, nos basamos en la curva de distribución no lineal de temperaturas, ya sea la cóncava o la convexa. Digamos que sea esta, ya. Entonces, lo que hacemos es identificar un punto, digamos este, y trazar una línea tangente por este punto. Bien, esta es la línea tangente que pasa por este punto. A este punto llamaremos P,
punto P. Es un punto cualquiera sobre la curva de distribución no lineal. Bien. La pendiente de esta tangente, ¿cómo escribimos? La pendiente de esta línea tangente escribimos como la derivada de la temperatura respecto de X, ¿cierto? Pero es una pendiente negativa, por tanto, menos. Ahora bien, lo relacionamos a esta expresión que ya hemos deducido. Si esta es la pendiente, este término representa la pendiente, entonces la expresión de Fourier para distribución no lineal va a ser simplemente, vamos a encontrar simplemente reemplazando para la pendiente esta expresión. Entonces tendremos K por área por la pendiente, en este caso menos derivada de la temperatura respecto de X. Esta es la pendiente. O sea, finalmente vamos a tener una expresión de Fourier como menos K por área y por la derivada de la temperatura respecto de X. Entonces, hemos llegado a una expresión que se llama ecuación de Fourier para distribución no lineal. Y aquí, ecuación de Fourier para distribución lineal. Entonces, esa es la diferencia entre estas dos expresiones. Esta se aplica a distribución lineal y esta se aplica a distribución no lineal. Ambas ecuaciones de Fourier para conducción permanente. Entonces, es la forma de resolver o de deducir la ecuación de Fourier. Bien, chicos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Está claro? Entonces, cuando en un examen se les pida deduzca la ecuación de Fourier para conducción permanente, no es directamente escribir, sino paso por paso. Basarnos en el cuerpo, establecer las temperaturas, establecer la distribución primero lineal y sobre la distribución lineal encontrar a partir de estas expresiones de proporcionalidad la ecuación de Fourier, identificar la pendiente y luego basarnos en la curva de distribución no lineal, trabajar sobre un punto cualquiera, encontrar la línea tangente y encontrar la pendiente para esa línea tangente y reemplazar en el término de pendiente la pendiente para la curva de distribución no lineal y de esa manera encontrar la ecuación de Fourier. Entonces, como ven, es un procedimiento y tiene que ser explicado con la claridad como les estoy mostrando, no directamente escribir y yo entender que seguramente se han basado en algo. Entonces, si no muestran en qué se están basando, pues la pregunta tampoco es correcta. O tiene un cierto valor de puntaje, no tiene el total. Entonces, tiene que ser explicado con toda la claridad necesaria. Bueno, continuamos. Inge, una consulta. Sí, adelante. No logré entender, perdón, ¿por qué la curva en la pendiente es negativa? Esta tiene pendiente positiva, porque si hallamos la tangente de este ángulo, va a ser este valor sobre este valor, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que la tangente
que significa la pendiente, es positiva. Es positiva. Pero si la curva es, como en este caso, tiene esta dirección o esta tendencia, la pendiente es negativa porque está en bajada. Por eso, pendiente negativa. Y en este caso está en subida. Por eso, la pendiente es positiva. Pero me imagino que esto lo han llevado en alguna materia de matemáticas. No debe ser una novedad encontrar la pendiente de una curva. Bueno, pero de todas maneras esa es la explicación, ¿no? Pendiente positiva, pendiente negativa. Inge, entonces, ¿no deberías también ser en la ecuación de distribución lineal, la ecuación debería ser negativa? Es negativa porque está demostrado que este delta t es negativo, porque todo delta t es condición final menos condición inicial. Si escribimos, para que no se confunda, escribiré la expresión delta t. ¿Cómo tendríamos que escribir delta t? Como t sub 0 menos t sub i. De estas dos temperaturas, ¿cuál es la mayor? Esta, ¿verdad? Esta es la mayor. T sub i es mayor a T sub 0. Por tanto, este gradiente tiene signo negativo. Y aquí está, dentro de delta T, el signo negativo. Por tanto, esta expresión es negativa y está de acuerdo con esta expresión de pendiente también negativa. ¿Está más claro? Entonces, ambas ecuaciones son iguales, solo lo representamos de diferente manera, ¿verdad? Está claro. Sí, en ambos casos las pendientes son negativas. Solo que cuando la distribución es no lineal, manejamos esta expresión. Si la distribución es lineal, manejamos esta expresión, ya que la pendiente es constante, es una sola. En cambio aquí, si este punto tiene esta línea tangente y su pendiente tiene este valor, otro punto, por ejemplo este, tendrá, por este punto pasará otra línea tangente y su pendiente va a ser diferente. De este otro punto, digamos que esté ubicado acá, la línea tangente tendrá otra pendiente. Por eso la expresión que se maneja en ese tipo de situaciones es de esta manera. En cambio esta, la pendiente es constante. Todos los puntos sobre la línea tienen la misma pendiente, por tanto es esta la forma de la ecuación de Fourier. ¿Alguna pregunta más? Todo claro, Inge. Muchas gracias. Ya. De nada. Entonces aquí estamos concluyendo que K es una constante y de esa manera hallamos la ecuación de Fourier para el caso de distribución lineal. Y cuando el caso es distribución no lineal, simplemente en la expresión de pendiente reemplazamos la pendiente para una línea tangente que pasa por cualquiera de sus puntos, y de esa manera hallamos la ecuación de Fourier para distribución no lineal. Bien, entonces, en conducción permanente, no nos basamos en la ecuación de Laplace para resolver los problemas, sino en este tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones de Fourier, pero para conducción permanente. Hay una ecuación de Fourier para conducción no permanente, por eso es necesario a veces hacer la aclaración. Aquí está la ecuación de Fourier para conducción no permanente. Repito, para conducción permanente, la ecuación básica, fundamental, es la ecuación de Laplace, que tiene esta forma.
pero resolver matemáticamente tiene su complejidad. Por tanto, se recurre a las ecuaciones de Fourier para conducción permanente, que se plantean de dos maneras, para distribución lineal y para distribución no lineal. Bien, entonces hemos concluido este capítulo, que es, como han visto, completamente teórico. Pasamos al siguiente, que tiene que ver con las aplicaciones de la ecuación de Fourier a problemas. Hay diversas geometrías, desde paredes simples hasta paredes compuestas, paredes en serie, otras formas geométricas como cilindros, como esferas. Entonces vamos a ver cómo se aplica la ecuación de Fourier a este tipo de problemas. Empezamos con una pared simple. Es el más sencillo de los problemas de transferencia de calor. El más sencillo es el de estado estable en conducción en una pared plana que posee conductividad térmica constante y una temperatura uniforme y constante en cada una de sus caras. Una pared simple se considera a un cuerpo cuya relación de área sobre espesor es tan grande como infinito. O sea que el grande en magnitud es mucho más que el espesor. O sea, en ese caso se considera una pared simple. ¿Por qué es necesario hacer esta aclaración? Porque hablando de paredes, podemos tener un sinnúmero de tipos de pared. Por ejemplo, yo puedo constituir una pared de esta manera. Puedo constituir una pared, tal vez también de esta otra forma, de una sección cuadrada. En este caso es una sección más alargada. Es decir, es necesario tener una idea muy clara de las dimensiones de la pared. Si yo tengo, a diferencia de una pared de área sumamente grande, digamos como esta, cuya relación de área a espesor es tan grande como infinito, el análisis es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque debo identificar las condiciones del flujo de calor. La ecuación general ha sido deducida considerando tres direcciones, ¿verdad? En X, en Y y en Z. Entonces, si bajo ese concepto analizo lo que sucede con este tipo de paredes, tendría que considerar, por ejemplo, en base a las coordenadas X, Y y Z, esto es X, esto es Y y esto es Z. Lo haré. X, Y y Z. Entonces, ¿qué estaría sucediendo en estas geometrías? Que los calores en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z deberían tomarse en cuenta. X, Y y Z serían importantes. En este caso, algo similar. Los calores transmitidos en X, en Y y en Z tendrían que ser considerados, pero en este caso, que cumple con esta condición, el calor en X es más importante que el calor en la dirección Y y en la dirección Z.
Si este calor estamos, bueno, con estas coordenadas, este sería el calor en Z. El calor en Z sería más importante que el calor en X, es decir, en esta dirección, y el calor en Z. Perdón, el calor en Y. Por las dimensiones del cuerpo. Es decir, tenemos que primero identificar cuáles son los calores que debemos involucrar en el análisis, en la solución. Si son importantes estos tres calores, estamos hablando de calor tridireccional, es decir, en la dirección X, en la dirección Z y en la dirección Y. Si son importantes estos tres calores, estamos en un caso de tridireccional. Son importantes en las tres direcciones. Si en esta geometría son importantes dos calores, digamos en sentido Z y en sentido Y, digamos en sentido X, frente a la otra dirección que sería Y, en este caso estaríamos desechando el calor que se transmite en la dirección Y, prácticamente cero, por las dimensiones. Son más importantes en Z y en X. Estamos hablando de un calor bidireccional. Un calor bidireccional. El calor en dos direcciones es importante. Por tanto, un análisis para calor bidireccional. Pero acá, por la geometría, por la forma y por este detalle que es muy importante, estamos hablando de que es importante el calor en una dirección, por tanto, unidireccional. El análisis va a ser unidireccional. Entonces, por eso es muy importante identificar los calores, cuáles son importantes, o los tres, o dos, o uno de ellos. Entonces, en función a eso, varían los métodos de solución. Para tridireccional, bidireccional, hay métodos. En esta parte de la materia, en conducción permanente, vamos a ver este caso bidireccional y unidireccional. Entonces, si queremos resolver matemáticamente, tendremos que tomar en cuenta los términos de la ecuación de Laplace. Y con la expresión general tenemos tres términos, ¿verdad? La segunda derivada de la temperatura respecto de X. Segunda derivada de la temperatura respecto de X. Más segunda derivada de la temperatura respecto de Y. Bueno, en este caso Y al cuadrado. Y el tercer término, segunda derivada de la temperatura respecto de Z. Igual a cero. Para tridireccional, los tres términos. Para bidireccional, dos términos. Y para unidireccional, un solo término. Entonces, en este análisis, estamos hablando de un flujo de calor unidireccional. ¿Por qué? Porque la relación de área-espesor es tan grande como infinito. Bien. Entonces, con esa aclaración,
Fourier, ¿qué nos dice? Que el calor en una sola dirección, en este caso en X, tiene la forma, y si, bueno, que hemos establecido en el otro capítulo o en la otra parte que se ha expuesto. Entonces, ordenando la expresión, tenemos calor, bueno, no importa, la voy a escribir otra vez. Calor menos K área por la variación de la temperatura respecto de X. Multiplico el calor por el diferencial de X y queda la expresión Ka por el diferencial de temperatura. Ahora, considero que el calor es constante. El calor no cambia con el tiempo, el calor es constante. Entonces, al integrar esta expresión del signo integral, sale el calor como una constante y se integra solamente el diferencial de posición, diferencial de X, entre esta posición límite que sería X1 y X2. Por otra parte, la otra expresión que voy a integrar, K considero también como una constante y el área también es una constante. Entonces, queda dentro del signo integral del diferencial de temperatura e integro entre la temperatura de esta cara y la temperatura de esta otra cara. Entonces, ¿qué resulta? Resulta una expresión para Fourier menos K por área por la diferencia de temperaturas T2 menos T1 sobre el espesor delta X. Las integrales me dan estos resultados. Esta integral, el espesor delta X, y esta integral, la diferencia de temperaturas T sub 2 menos T sub 1. Y aquí podemos observar otra vez que la temperatura T sub 2 es menor a la temperatura T sub 1. Por tanto, esta diferencia de temperaturas va a ser negativa, pero aquí tenemos el signo negativo, menos por menos más. Al final vemos que el resultado va a ser un valor positivo y corresponde al valor positivo del calor. ¿Por qué? También ya hemos explicado. En el análisis lo que estamos utilizando es un sistema de referencia cuya abscisa es para representar los planos y cuya abscisa, en este caso ordenada, es para representar las temperaturas. Entonces, el calor se dirige de un lugar que se encuentra a una temperatura mayor a otro lugar, en este caso otro plano cuya temperatura es menor. El calor se mueve en esta dirección. Y en este sistema de coordenadas, la posición de cualquier plano empieza con el origen que se ubica en este plano. Cualquier plano se identifica a través de X. Entonces, en este sentido, el valor de X es positivo, ¿verdad? Obviamente, en sentido contrario, el valor va a ser negativo en ese sistema de coordenadas. Y el calor se dirige hacia el sentido positivo, por eso es que aparece como signo positivo. Y el manejo de signos nos va a dar positivo, menos por menos, más. El calor positivo, y este término resulta positivo y está de acuerdo con el sistema de coordenadas que estamos empleando. El calor se dirige hacia valores positivos, ¿no? Como se ve. Bien, todo está totalmente justificado por qué el signo negativo, pero la diferencia nos va a dar un valor negativo. Por tanto, menos por menos más, y el valor de calor va a ser positivo y está de acuerdo con el enunciado en la definición de calor. Se dirige
del lugar de mayor temperatura al lugar de menor temperatura. Bien, ahora, por comodidad, esta expresión se puede ordenar de una manera conveniente. Es decir, bueno, aquí estamos cambiando la ubicación de las temperaturas para que nos dé un valor positivo. En el denominador delta X sobre K y sobre área. Y a este denominador llamamos resistencia térmica o resistencia a la conducción. Por tanto, resulta ahora más fácil escribir la ecuación de Fourier como gradiente sobre resistencia. Y esta expresión está de acuerdo a la expresión que hemos utilizado para plantear la analogía eléctrica. ¿Se acuerdan? El calor, flujo. En el numerador, potencial o diferencia de temperaturas. Y en el denominador, resistencia. Entonces, la resistencia para la conducción es la relación entre espesor y en el denominador coeficiente que multiplica al área de transferencia de calor. Y aquí se cumple. Pequeña resistencia, calor grande. Resistencia grande, calor pequeño. El calor es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional al gradiente. A mayor gradiente, mayor calor. A menor gradiente, menor calor. Entonces, la expresión es una expresión que cumple con las condiciones establecidas en la teoría de la conducción. Bien, entonces esta es una aplicación sencilla que nos ha servido para expresar el calor de una manera más conveniente. Ahora, obviamente, si la distribución no fuese lineal, ¿cómo resolvemos la ecuación de Fourier? Esto también hay que aclararlo. Para distribución no lineal, el calor hemos visto que está dada bajo la forma menos K, área, variación de la temperatura respecto de X. Bueno, el mismo procedimiento. Calor por el diferencial de X. El calor se considera constante. Como estamos con conducción permanente, el calor es constante, ya que las temperaturas de ambas caras se mantienen constantes con el tiempo. Entonces, lo que vamos a integrar es el diferencial de X. Igual. El coeficiente K constante, el área constante, y lo que vamos a integrar es el diferencial de temperatura. Bien, entre los límites X sub 1 y X sub 2. Y la temperatura entre los límites, temperatura de esta cara, que sería T sub 1, y la temperatura de esta otra cara, T sub 2. Entonces, para poder lograr el resultado, debemos conocer la dependencia entre la posición y la temperatura. Necesariamente, si esta es una curva, la expresión matemática de esta curva X, que varía en función de la temperatura, debe ser conocida. O temperatura función de X. Entonces, conociendo esta dependencia entre X y la temperatura, es posible resolver la ecuación de Fourier. Por ejemplo, si tenemos el caso X función de la temperatura, aquí vamos a reemplazar diferencial de X, la derivada de f de t. La derivada f de t. Entonces,
como X es función de la temperatura, vamos a tener que resolver en función de X. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Diferencial de X, f de t. Tal vez, bueno, convenga manejar directamente la expresión derivada de la temperatura respecto de X. Sí, creo que es más conveniente. Esta forma directamente. Es decir, si tenemos una función de temperatura respecto de X, entonces lo que en base a esta expresión hallamos la derivada de la temperatura respecto de X, y esta expresión la reemplazamos acá, ¿no? Entonces, importante, necesario conocer la función de la curva de distribución de temperaturas, ya sea bajo esta forma, temperatura función de X, o posición función de la temperatura. Y de esa manera encontrar la expresión de Fourier para el caso. Pero, como les decía, la mayor parte de los problemas que se resuelven se lo hacen bajo la idea de que la distribución es lineal, y de esa manera la solución se simplifica. Pero si es que hubiesen casos de distribución no lineal, el problema nos debería proveer ya sea la relación de temperatura función de X o X función de la temperatura para poder completar la solución de la ecuación de Fourier. Bien, paredes en serie. Generalmente, una pared compuesta de un solo material es muy raro. Generalmente las paredes, especialmente de hornos, están compuestas de más de un material. Puede haber hasta 3 materiales o 4 materiales en algunos casos, o en algunos casos 2 materiales. Por ejemplo, aquí estamos mostrando 2 materiales, material A y material B. Ahora, ¿cómo aplicar Fourier a este caso? Podemos resolver el problema de hallar la ecuación de Fourier de 2 maneras: directamente aplicando la ecuación de Fourier o por analogía eléctrica. Empezamos aplicando la ecuación de Fourier y hacemos este planteamiento. Como se trata de conducción permanente, al ser materiales diferentes A y B, las líneas de distribución de temperatura, fíjense que aquí también estamos admitiendo distribución lineal, van a tener diferentes pendientes al ser materiales diferentes. Entonces, pero, ¿qué establece el principio básico de la conducción permanente? Que el calor que se transfiere a través de toda la pared, en este caso una pared compuesta de 2 materiales diferentes, debe ser igual al calor que pasa a través de A e igual al calor a través de B. Entonces, planteamos la ecuación de Fourier para el material A y para el material B, considerando una temperatura T2 en la interfase entre A y B. Entonces tenemos el calor a través de A, diferencia de temperaturas T1 menos T2 sobre la resistencia que ofrece A. Y el calor a través de B, temperatura 2 menos temperatura 3 sobre la resistencia que ofrece el material B. Teniendo en cuenta que las resistencias para los materiales A y B están planteadas de esta forma: espesor sobre K y sobre R. Ahora bien, decíamos, el principio básico de la conducción permanente establece que el calor debe ser el mismo, ya sea a través de toda la pared o a través de cada una de las paredes. Aquí está la expresión de igualdad. Por tanto, esto nos permite igualar el calor a través de A e igual al calor a través de B. Pero en esta expresión no conocemos la temperatura de la interfase entre A y B, solo conocemos la temperatura de 1 y de 3. Entonces,
esta igualdad nos permite determinar la temperatura de la interfase. De esta expresión resulta la temperatura función de las temperaturas conocidas, que son la de 1 y la de 3, y las resistencias de A y de B. Y reemplazando en cualquiera de estas dos expresiones, hallamos la expresión del calor que se transfiere a través de A, que va a ser igual al calor a través de B también, e igual a través del calor a través de toda la pared. Entonces, vemos que el calor, en base a esta igualdad, es la diferencia de temperaturas conocidas, que son la de 3 y la de 1, sobre la suma de las dos resistencias de A y de B. Entonces, por la ecuación de Fourier hemos llegado a esta expresión y podemos generalizar para n capas. Si para 2 capas es la resistencia, la suma de ambas, para n capas va a ser la suma de las n capas, de las resistencias de n capas. Y las temperaturas de la cara interna y de la cara externa de los materiales que conforman la pared. T1, la temperatura de la cara externa, interna, y T3, la temperatura de la cara externa que está en contacto con el medio ambiente. Entonces, cuando se aplica a este tipo de problemas, solo nos interesan las temperaturas y las resistencias. Entonces, o podemos decir Fourier igual o el calor por Fourier igual a la diferencia de temperaturas conocidas, en este caso, sobre la sumatoria de resistencias. Bien, esta misma expresión la podemos encontrar si recurrimos a la analogía eléctrica. Vamos a ver que es más sencillo. Estas dos paredes de materiales diferentes, en el circuito eléctrico análogo, aportan como dos resistencias en serie. Son paredes en serie, por tanto, resistencias en serie. Los valores de las resistencias están establecidas. Y ahora, de acuerdo a la analogía eléctrica, hemos visto que si en este circuito eléctrico de resistencias en serie, la corriente que pasa por la resistencia A es igual a la corriente que pasa por la resistencia B. Voy a escribir esto. La corriente por A, la resistencia A, es la misma que la corriente que pasa por la resistencia de B. Y esta corriente es la misma que la que circula a través de todo el circuito. Voy a llamar intensidad I. Desde el punto de vista eléctrico, cuando dos resistencias están en serie, la corriente que pasa a través de todo el circuito es igual a la corriente que pasa a través del circuito A e igual a la corriente que pasa a través de la resistencia B. Bien, eso es lo que sucede en el tema eléctrico o en el área eléctrico. Ahora, si la corriente es análoga al calor, diremos el calor a través de toda la pared debe ser igual al calor que se transmite a través de la pared A e igual al calor que se transmite a través del material B o de la pared B. Entonces, en base a esta analogía, ¿qué sucede en la parte eléctrica? Cuando las resistencias están dispuestas en serie, la corriente que pasa a través de todo el circuito es la diferencia de voltaje
sobre la suma de resistencias eléctricas. En base a esta analogía, el calor que pasa a través de toda la pared es igual al potencial o diferencia de temperaturas delta T sobre la sumatoria de resistencias al calor. Entonces la analogía está dada. Por tanto, en base a esta analogía, podemos encontrar que el calor a través de A es igual al calor a través, bueno, aquí está dada la igualdad, entonces escribiremos directamente las expresiones. En base a esta expresión deducida, el gradiente va a ser la diferencia entre la temperatura T1 y T3 menos T3. Y la sumatoria de resistencias va a ser la suma de las resistencias de A y de B. Entonces, fíjense que la analogía eléctrica nos ayuda a entender de una manera más simple lo que está sucediendo con el calor, dada la analogía de calor y corriente eléctrica. Si en un circuito eléctrico la corriente es la misma, en una pared compuesta de dos materiales A y B, el calor pasa en la misma magnitud por A y por B. Y, por tanto, esta expresión se puede plantear o se puede deducir bajo las dos formas, ¿no? Aplicando directamente la ecuación de Fourier o por analogía eléctrica. El resultado es el mismo. Entonces aquí estamos explicando si la corriente es la diferencia de voltaje sobre resistencia para la resistencia A y para la resistencia B. En un circuito eléctrico las corrientes son las mismas y la resistencia es la suma de las resistencias que están en serie. Y podemos extender más todavía el análisis refiriéndonos a la diferencia de voltaje. En resistencias en serie, la caída de voltaje es la suma de las caídas de voltaje parciales. La suma de la caída de voltaje en A más la caída de voltaje en B. Y de acuerdo a esta expresión, la suma nos va a dar la diferencia de voltaje entre estos dos extremos. ¿Por qué? Porque si vamos ya a un análisis un poquito más detallado respecto de las caídas de voltaje, esta caída de voltaje va a ser la caída de voltaje entre, ¿cuál va a ser mayor? Esta, ¿verdad? Esta en relación a esta. Entonces B1 menos B2 va a ser la caída de voltaje en A. Más la caída de voltaje en B. Para B el mayor voltaje es de 2 en respecto de 3, por tanto voltaje de 2 menos voltaje de 3. Y esta diferencia representa la caída de voltaje en B. Resolviendo, esto se simplifica con esto. Por tanto, queda voltaje en 1 menos voltaje en 3. Y es la caída de voltaje entre estos dos extremos. A esto estamos llamando delta B. Entonces la analogía funciona. La analogía permite resolver un problema térmico como un problema eléctrico. Y como problema eléctrico podemos traducir entonces un problema térmico de paredes, etcétera, etcétera, en un circuito eléctrico. Y como circuito eléctrico es más fácil de resolver. Hay técnicas, en fin. Entonces, un problema con una complejidad enorme
desde el punto de vista térmico, se puede resolver como un circuito eléctrico y de una manera más sencilla. Y eso es lo que vamos a ver en este caso. Pero ya estamos sobre la hora, tenemos que también empezar las clases con el segundo grupo. Entonces, con ustedes vamos a quedar acá y el día miércoles continuamos, ¿sí?, en aplicaciones de la ecuación de Fourier. Bien, chicos, con ustedes entonces me despido y hasta el día miércoles. Inge, una preguntita. Dime. Para los que estamos en examen de mesa, ¿cuándo va a ser la fecha de examen? Las fechas, si alguien me recuerda las fechas del examen de mesa, ¿de cuándo a cuándo? No sabría decirle, ingeniero. A ver, yo también voy a fijarme, pero lo que acostumbramos en la materia es tomar el último jueves, por decir algo. Si las fechas comprenden la siguiente semana, están comprendidas en la siguiente semana, y el examen, el periodo acaba, digamos, el viernes o el sábado, el jueves que constituye la última clase de la materia en la semana sería la fecha del examen de mesa, por decir algo. Sería el siguiente jueves, si es que las fechas están comprendidas la siguiente semana. Entonces, es el último jueves. El examen será... De todas maneras, yo voy a publicar la fecha, pero ya puedo adelantarles diciéndoles que el examen va a ser presencial, no va a ser virtual, en forma virtual, es presencial. Si va a ser el jueves de la siguiente semana, ese jueves no se van a pasar clases normales, solamente yo me voy a abocar a tomar el examen. Tengo entendido de que son más de 10 personas, bueno, todo eso significa que debo controlar el examen. Entonces, de esa forma. Entonces, voy a publicar la fecha del examen, no se preocupe. Está bien, Inge, muchas gracias. De nada. Bien, chicos, entonces con ustedes hasta el día miércoles. Bueno, estamos prácticamente sobre la hora, incluso nos hemos sobrepasado. Voy a empezar las clases para el segundo grupo de la materia. Empezamos con el capítulo 2 de conducción permanente. La conducción se divide en dos partes: conducción permanente y conducción no permanente. Vamos a ver que ambos son casos particulares de la conducción. Entonces, para poder identificar la ecuación básica de la conducción permanente y de la conducción no permanente, lo que vamos a hacer es deducir la ecuación general de la conducción. Pero volvemos al concepto de la conducción. Aquí está establecido. La conducción es un mecanismo de transferencia de calor propio de los cuerpos sólidos. Ocurre como una transmisión interna de energía vibracional. Esto podemos ilustrar de una forma tal vez un poco más clara. Si este es un sólido y se entiende que los átomos que conforman la estructura de este sólido están en posiciones definidas sin posibilidades de movimientos de traslación, ¿no? Estoy indicando estos elementos como estos puntos. Esas posiciones apenas se varían, apenas se cambian, porque los átomos en un sólido están sujetos a movimientos de vibración, solamente de vibración. Entonces, estos movimientos son restringidos. Entonces, cuando estos átomos elevan su temperatura por causa de alguna fuente, ¿no? Por ejemplo, estos átomos de este plano podrían encontrarse a una temperatura T sub 1.
en virtud de esta temperatura T sub 1, digamos que es mayor a la temperatura de estos otros planos que se ubican en esta posición T sub 2. La temperatura de estos átomos es T sub 2. Y la temperatura de T sub 2 consideramos que es mayor a la de 2. La de 1 es mayor a la de 2. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que estos átomos están en un estado de excitación o vibración mayor que los átomos que están a una menor temperatura. Este estado de excitación, de vibración, que no es más que la energía interna, se transmiten a los átomos que están cercanos, a los átomos vecinos. Entonces, hay una especie de contagio de este estado de vibración a estos átomos, y así la vibración se va transmitiendo de átomo a átomo hasta llegar a los átomos del último plano, en este caso superficial. Entonces entendemos que estos átomos que corresponden a la mayor temperatura son átomos de mayor excitación, y estos que están a menor temperatura son átomos de menor excitación. Este estado de excitación también se conoce como energía interna, ¿verdad? En termodinámica han debido ver todos estos conceptos. Entonces, el estado de energía interna es mayor en estos átomos que en estos otros. Entonces, en un sólido, de esta manera, el calor por conducción se transmite. En un sólido, a diferencia de un fluido, donde el elemento estructural básico es una molécula, y la molécula puede moverse con más libertad que un átomo, entonces el mecanismo es diferente. Y hemos indicado que en un fluido, ya sea líquido o gas, el mecanismo para la transferencia de calor es convección. En cambio, para un sólido, donde los átomos están restringidos, no pueden trasladarse, etcétera, solamente pueden vibrar. Por tanto, el mecanismo es la conducción. Entonces, así, de esta manera, se transmite la conducción. Y va de un lugar de mayor temperatura a otro lugar de menor temperatura. Por tanto, el sentido del flujo de calor va a ser este: del plano de mayor temperatura a un plano de menor temperatura. Bien, entonces, ese estado de vibración podemos también identificarlo como una energía vibracional o energía interna. Como sabemos, la energía interna está ligada a la temperatura. La temperatura no es más que un parámetro que mide ese nivel de vibración. Entonces, no podemos, por eso les decía, confundir temperatura con energía interna. Ambos son diferentes. La energía interna es, como indica su nombre, energía, pero es una energía de movimiento, de vibración, en el caso de los átomos, de traslación, rotación, etcétera, en el caso de las moléculas. Y la temperatura es un parámetro que define ese estado de vibración. No es lo mismo temperatura que energía. Entonces, de todas maneras, ustedes tienen que repasar esos conceptos que son muy importantes. Bien. Deducimos la ecuación general. Para deducir, nos basamos en un cubo de dimensiones delta x igual a delta y e igual a delta z, que está en el espacio. Es decir, trabajamos en coordenadas x y z, es decir, coordenadas espaciales. Consideramos que el calor se transmite por una de las caras en sentido X, por otra cara en sentido Z y por otra en sentido Y. El volumen de este cubo es delta X por delta Y por delta Z.
Como delta X es igual a delta Y e igual a delta Z, podemos escribir también para el volumen como delta X al cubo, o igual a delta Y al cubo, o delta Z al cubo. Pero también hay diferentes maneras de escribir este volumen. Por ejemplo, considerando que el área de transferencia de calor para el calor en la dirección X es esta. Fíjense que esta área es normal al eje X. Llamaremos A sub X. Entonces podemos escribir el volumen como el producto de esta área por delta X. A ver, esto es, y esta dimensión es delta X, está bien. Delta X. Esta área en X es delta Z por delta Y.